Hola a todos, les habla Efraín y el día de hoy vengo a presentarles, junto con mi grupo de trabajo, es decir, Waldo, Madeline y Majo, una exposición sobre el budismo, donde explicaremos qué es, cómo se formó, sus ramas principales, las costumbres budistas y sus figuras representativas. Sin más que decir, aquí termina la introducción. Los dejo con mi querida compañera Madeline. El budismo es una religión asiática creada a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda Gautama. Además, es una religión muy similar a la doctrina filosófica, puesto que es sumamente parecida a la misma filosofía, siendo una combinación de filosofía-religión y la influencia de cada una de estas puede variar en cada rama. Aún así se puede decir de forma general que esta religión siempre buscará el bienestar mental, espiritual y físico del individuo, mediante la mejora propia obtenida del aprendizaje, el cuidado propio y la meditación, cultivándose así a uno mismo, ya sea para lograr la mejor versión de cada uno o para llegar al nirvana y salir del llamado ciclo de sufrimiento. Antes de pasar con el siguiente tema, he de aclarar dos cosas. La primera es que el budismo también se distancia mucho de las religiones convencionales y se acerca mucho a la filosofía por el hecho de que este no gira en torno a un dios, sino a uno mismo y a las enseñanzas para mejorar. La segunda cosa es que en esta parte no se mencionan cosas como el camino octuple o se hizo hincapié en la iluminación o nirvana, ya que esto se explicará de forma concreta y más profunda en las ramas del budismo. ¿Cómo y dónde se forma el budismo? El budismo se origina en la India en alrededor del Valle del Indó, en medio de la crisis del hinduismo, cuando esta religión comenzaba a ser cuestionada y no se estaba adaptando bien a una India que estaba creciendo y abriéndose al urbano y económico. Es en medio de esto que surge el budismo en el siglo V a.C., siendo creado a partir de las enseñanzas de Buda Gautama, quien logró su iluminación o nirvana a partir de presenciar el sufrimiento del mundo y a la par a una persona sonriente a la que parecían no afectarle los pesares de la vida. Por lo que, inspirado y al saber que sobre él también corrían males como la enfermedad o la muerte, se marchó en busca de su propia felicidad, de su iluminación, de su camino, obteniéndola finalmente en un bosque sobre las plantas tras una larga meditación, promulgando posteriormente sus ideas a sus discípulos, muriendo con 80 años con la petición de que no tomaran líderes ni veneraran su imagen, petición que no fue completamente respetada, pues hicieron todo lo contrario. Ramas del budismo. Aquí únicamente hablaré de las principales ramas del budismo, pues profundamente este tiene bastantes más vertientes, pero no estamos para tirarnos todo el día en esto, así que pa'lante con lo que hay. Budismo Theravada, la escuela de los ancianos. Es como le dice su nombre, es el tipo de budismo más viejo de todos, rigiéndose al 100% por las enseñanzas del camino de Buda, es decir, se apega firmemente al sendero óctuple y los 5 preceptos originales. Además se toma la iluminación total como el fin de la vida. Budismo Mahayana, el gran vínculo. Aquí por otro lado se dice que Buda nunca murió completamente, sino que siempre ha permanecido aquí para guiar a otras personas a la iluminación. Además, en este camino se busca guiar a otros en su camino espiritual. También dice que todos podemos ser Buda, y quienes lleguen a ser seres cercanos al nirvana se les llama Bodhisattvas, es decir, sabios e iluminados. Además, estos mismos cuentan con 6 virtudes, las cuales son generosidad, moralidad, paciencia, energía, concentración y sabiduría. Budismo Vajrayana, el camino del diamante. El objetivo de este es llegar a la naturaleza de Buda con una mayor rapidez, mediante los tantras, textos que contienen las claves para llegar a la ya mencionada naturaleza de Buda con mayor velocidad. También contemplan el uso de rituales, meditación e incluso magia. Budismo Zen.
El budismo zen se centra en la meditación, lograr la iluminación y la experiencia en la vida sobre lo ya escrito o enseñado. Pero lo que caracteriza a esta rama es la creencia de que somos uno con el cosmos, con la existencia y por ende compartimos una misma identidad, es decir, que realmente no somos nada individualmente, porque somos todo al mismo tiempo ya que somos uno. Camino propio. Esto no es una rama oficial en sí misma, es más bien lo que hacen algunas personas al tomar partes de la filosofía del budismo para adaptarlas a su pensamiento, doctrina o simplemente a su diario vivir, sin tomar por completo todas las costumbres o pensamientos e ideas de una rama específica en sí. Costumbres budistas. Las costumbres de los budistas pueden variar en cada una de sus ramas y formas de practicarlo, ya que, por ejemplo, una persona que simplemente adopta el budismo como una parte más de su vida en su camino hacia su mejor versión no es igual a un monje que ha dedicado toda su vida a practicar el budismo estrictamente. Ambos tienen rutinas y costumbres diferentes, por lo que aquí únicamente hablaré de las costumbres más básicas y relativamente necesarias. La meditación. Esta consiste en entrar en una especie de estado interior, centrándote solo en tus propios pensamientos o en un único pensamiento. Es en esencia un estado de reflexión no influenciado por lo que ocurra en el entorno. Además, esta puede realizarse en varias posturas como el loto medio, el loto completo, seiza, birmana o simplemente sentado en una silla. La dieta. Los monjes budistas no comen carne debido a su respeto por la naturaleza, por lo que su dieta se basa en verduras, pan, tofu y leche como único alimento de origen animal. Es decir, llevan dietas vegetarianas o veganas. Las reglas. Los budistas siguen únicamente 5 preceptos, los cuales serían: número 1, no quitarás ninguna vida; número 2, no tomar lo que no ha sido dado; número 3, no tener una mala conducta sexual; número 4, no mentir; número 5 y última, no ingerir sustancias tóxicas que puedan nublar la mente. La reflexión constante. Todo budista debe reflexionar de forma constante para evolucionar su pensamiento y acercarse a un mejor estado mental cada vez, hasta llegar a aquel que le permita recorrer el camino óctuple y entender el no apego a nada, pudiendo así llegar a la iluminación. El budismo cuenta con una inmensa cantidad de figuras célebres, entre los cuales están algunos discípulos conocidos, grandes maestros, semi-iluminados e incluso filósofos y traductores. Si hablara de todos estos no terminaría jamás, por lo que solo me concentraré en las figuras realmente conocidas a un nivel más bien mundial. Buda Gautama. Gautama Buda fue un príncipe de Kapilayastú, asceta, meditador, ermitaño y maestro espiritual que vivió durante los siglos VI o V antes de Cristo. Sobre la base de sus enseñanzas se fundó el budismo y es venerado por los budistas como un ser plenamente iluminado. Buda Maitreya es un nombre que aparece en la espiritualidad budista para referirse a un futuro Buda. Buda Amitabha es un Buda celestial descrito en las escrituras de la escuela del budismo Mahayana. Buda Vaishyaguru. En el caso del budismo, Vaishyaguru es el Buda de la medicina o el maestro de la medicina. Tara es una deidad redentora que libera a las almas del sufrimiento. Se reconoce como Bodhisattva por el budismo Mahayana y como Buda y madre de Budas en el budismo esotérico, en particular en el budismo Vajrayana. Bueno, aquí termina el video. Sé que me faltaron algunas cosas como los mitos o historias budistas, pero sinceramente se me haría eterno si incluyera toda la cultura budista. Por ello solo abarcamos lo más importante aquí y aún así se hizo larguito, por lo que solo me queda decir que muchas gracias por su tiempo y atención. Que tengan un lindo día.
A continuación, unas fotos inéditas del creador de la animación. Por cierto, quiero decirles que estoy feliz de haber compartido tantas animaciones con ustedes. Ah, y otra cosa. Yo no lo descargo porque ya lo tengo.